la oportunidad que me dio el pastor Jorge, pues fue hace como 15 días y pues desde hace 15 días estamos estudiando y viendo lo que vamos a compartir y pues sé que es de Dios, sé que es de Dios la palabra, es porque Dios está edificando a su iglesia y nos está edificando también individualmente. Entonces, pues hoy 13 de octubre, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios. Espero que todos estén atentos, ¿sí? Atentos, ¿vale? Muy bien. Fíjense que hace mucho tiempo, yo ya les había comentado, vengo de otra congregación donde duré 12 años. Apenas estamos cumpliendo aquí un año, 2 meses, ¿sí? Ya nos había tocado predicar el 28 de abril, que nos habían dado la oportunidad y hoy otra vez. En abril pues estaba como que estábamos aprendiendo poco a poco lo que es la verdad presente, ¿sí? Hoy bueno, yo no he avanzado mucho, pero ¿cómo lo diré? No he avanzado mucho porque nos falta mucho, pero sí he avanzado bastante porque la enseñanza que nos dan los lunes, los miércoles, los domingos y lo que hemos oído de la verdad presente, pues es demasiado. O sea, que el que no haya aprendido algo, pues es que está dormido en sus laureles, porque la verdad, hay mucha palabra de la verdad presente. Ahora, la palabra, la Biblia no te enseña como tanto, porque es el Espíritu el que nos enseña. Tú puedes leer la palabra de Dios y puedes hacerlo como un bestseller, un libro normal, pero cuando tú la lees y es con el Espíritu, entonces es cuando empieza la edificación en tu espíritu y tu espíritu al alma, y el alma pues manifiesta a Cristo allá afuera, ¿vale? Entonces, les comentaba, yo venía de esa iglesia y nosotros, mi esposa y yo teníamos una célula la cual empezamos como en el 2015 aproximadamente, y en la pandemia pues tuvimos que hacerlo por medio de Zoom, pero leíamos la palabra de Dios, la leíamos, diagnosticábamos y la seguíamos leyendo, pero no había ese cambio porque era palabra, era pura letra, ¿sí? ¿Que estaba Dios ahí? Sí lo creo que estaba Dios ahí, puesto que nos abría el entendimiento, pero no lo sacábamos afuera, no sacábamos esa manifestación allá afuera, lo que veíamos de Primera, Segunda de Corintios, de Éfeso, de Colosenses. De hecho, cuando empezamos hasta me compré un libro no recuerdo si era Primera o Segunda de Corintios, no, ya no me lo regresaron, lo presté, no sé a quién. Entonces lo compramos, lo leímos y hacíamos todo lo posible porque se entendiera o vamos, se leyera la palabra de Dios en esa casa, en esa célula. Entonces, les digo, yo sí creo que estaba Dios con nosotros porque somos hijos de Dios. A veces estamos mal enseñados, pero no por eso no está Dios con nosotros. Yo a veces me imagino que Dios está, no sé, así con el codo y esperando, ¿a qué horas vas a pasar al otro nivel? ¿A qué horas? Estoy esperando a que pases al otro nivel, que te esfuerces un poquito más. Decía el domingo pasado el pastor que es una palabra excelente la intencionalidad, porque leemos y leemos y volvemos a leer y venimos a la iglesia, pero no hay esa intención de manifestar a Cristo. Entonces, eso es lo importante. Entonces yo me imagino a Dios que nos estaba viendo y nos decía, ¿a qué horas? Y hay veces que veo esto y lo platicamos mi esposa y yo, digo, Dios no tiene apuro, ¿eh? Dios no tiene apuro, o sea, te está esperando a que seas intencional. No voy a predicar de eso, pero Dios está esperándote, ¿sí? No tiene prisa. Si uno tiene 50 años, 40, 80, 100 años, ¿sí? O sea, es muy poquito tiempo para Dios. Si el universo se construyó en 14,700 millones de años, la Tierra en 5 millones de años, o sea, Dios tiene todo el tiempo y te está esperando a que sea esa manifestación. Yo sé que algunos
ya lo están manifestando, a lo mejor paulatinamente, pero ya lo estamos manifestando. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un alma enseñada a otra manera. Pero Dios nos está esperando a que seamos esa intencionalidad. Entonces, Dios nos está enseñando y edificando. Y antes estábamos bien, pero hoy estamos mejor. Y eso es lo importante, que estamos aprendiendo cosas nuevas. Nos decía ayer, escuchaba al pastor, no son nuevas, son las mismas palabras de hace 2000 años de Pablo, simplemente que le estamos dando a lo mejor un mal trazo. Hoy le estamos dando un buen trazo o le están dando buen trazo las personas que nos edifican, ¿sí? Pero hoy estamos entendiendo las cosas que el Espíritu Santo le dio a Pablo, el Espíritu Santo le dio a Santiago, a Pedro, a Juan, ¿sí? Esa palabra que les dio y que ahora las están trazando y estamos diciendo, wow, o sea, eso es lo que quiere decir el Señor. Antes alimentamos al alma, bueno, en otras partes todavía alimentan al alma. Hoy estamos alimentando al espíritu para que tu espíritu alimente a tu alma y pueda ser manifestado Dios allá afuera. Amén. Y por eso digo que la letra mata, porque muchas veces leemos y leemos y leemos y vamos allá afuera y que empezamos a decir, conviértanse generación de víboras, o esto dice el Señor, o esto, y empezamos a darles bibliazos a nuestros familiares. Es que ya, mamá, ven a la iglesia. Oye, hijo, es que ya tienes que venir a la iglesia. Pero seguimos viviendo igual. Porque nuestra alma no ha sido enseñada o porque nuestro espíritu, aunque es perfecto, no lo estamos enseñando con lo que nos enseñan a nosotros aquí. Entonces, no es con bibliazos. Hoy nos están enseñando que tenemos que ser manifestando a Cristo. ¿Sí? Que tu espíritu, que es perfecto, le enseñe a tu alma y puedas decirle allá a tu hijo, a tu mamá, también a tu suegra puede entrar aquí, ¿eh? No está como, no está excluida, no, también la suegra puede entrar aquí. Amén. Entonces, ese conocimiento que, que no teníamos en aquel tiempo, ¿sí? Hoy lo estamos conociendo. ¿Y qué creen? Muchas veces esa naturalidad o esa naturaleza, ¿sí? De Cristo no la estamos reflejando, el carácter de Cristo, ¿sí? Ese amor, esa fe, paz, paciencia, benignidad, fe, no lo estamos generando allá afuera. Sí lo generamos a lo mejor con mi esposa o mi esposa conmigo, ¿sí? Pero ya cuando nos encontramos con un hermano, con una hermana y decimos, uy, ay, ay, es de como que no me cae bien. No, hay que expresarlo con todos, ¿sí? Y con los de tu trabajo y con tus vecinos. O sea, ahí es donde tenemos que ver que tenemos que manifestar la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces, el alma, fíjense, si nosotros le hablamos a una persona que no tiene a Cristo, no nos va a entender. ¿Por qué no nos va a entender? Porque su espíritu está muerto, está separado de Dios. Entonces, ¿quién te escucha? El alma. Y tú dices, es que ¿de qué me estás hablando? Porque tú no lo vas a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando el alma ve tu vida, entonces el espíritu de él se puede vivificar y entonces aceptar a Cristo. Y entonces ya le podemos predicar, ya le podemos enseñar, ya empezamos a enseñarle desde abajo hacia arriba. Pero al alma no la vas a convencer tú, no la vas a convencer con bibliazos. Entonces, el alma por sí sola no verá la sustancia, la esencia, el ser, el Espíritu Santo, no verá la sustancia de Cristo, no va a ver, el alma no la ve. Hoy sí la vemos, porque hoy nuestro espíritu ha vivificado, ¿sí? Pero ya somos hijos de Dios. Entonces, aquellos que no tienen a Cristo, a ellos son los que les tenemos que enseñar y a manifestar el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces si me acompañan ahí en 2 Corintios 3:6. Okay. Estamos en 2 Corintios 3:6.
Ahí dice la palabra, y esto es importante saberlo, porque muchas veces creemos, sí es cierto también, ¿verdad? Pero también creemos que nada más los pastores son ministros, todo, pero tú en cuanto eres salvo también eres ministro. Lo que pasa es que no quieres. Pero ahí dice Pablo y dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, nosotros somos ministros competentes. Cuando manifestamos a Cristo allá afuera, somos ministros competentes. Que aquí nos edifiquen, estamos de acuerdo, venimos a un lugar donde nos edifican. Ayer platicábamos precisamente y les decía yo, es que en el ejército, cuando salen a campo, no son los que van entrando a la academia, son los que ya saben lavar, planchar, subir montañas, limpiar sus botas, su ropa está limpia, o sea, ya saben de todo, ya tienen un entrenamiento perfecto, ¿sí? ¿Y qué creen? Nosotros también tenemos ese entrenamiento cuando recibimos a Cristo. El Espíritu es perfecto, ¿sí? El problema es que no nos animamos a manifestar a Cristo. Por el que dirá la gente, que dirán, se van a enojar, voy a entrar en polémica, mejor no hablo. Y de hecho ayer estábamos oyendo a Kenneth, me parece, sí, era Kenneth, y decía que los hijos de Dios no son sociales, no son, acuérdame la palabra, que se retiran, lo social, que no, antisociales, no recuerdo la palabra, ¿mande? Antisociales no son los hijos de Dios, no pueden ser antisociales, no te puedes aislar. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que hablar con la gente, que nos conozca la gente, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Ay, no, porque me contamina, como nos enseñaban en aquel tiempo. No, no podemos ser antisociales. Nosotros somos personas que tenemos que hablar con toda la sociedad. Sí, le vamos a caer mal a 1, a 2, a 3, posiblemente a 5, vamos a 10, pero no todo el mundo. No a todo el mundo le vamos a caer mal. Entonces no podemos ser antisociales. Y bueno, y ese mismo versículo, pero lo voy a leer en NTV. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Así es como dice el NTV o la Nueva Traducción Viviente. Entonces nosotros somos ministros competentes, ministros de un nuevo pacto, los cuales pues tenemos que ir a manifestarlo allá afuera. Ya no conocemos a Jesús histórico, ¿sí? El cual nos contaban que ya no la sabemos todas, las samaritanas, saqueo, la alimentación de los 5,000. Todo eso ya no lo sabemos desde la escuela, los que estuvieron en la escuela dominical, lo que se predicaba antes. O sea, si lo hacemos para alimentar el espíritu, está bien, no pasa nada, lo podemos predicar. De hecho, una vez, una predicación del pastor que era de Josías, o sea, me impactó mucho y era del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí después la pueden ver en YouTube, ¿verdad? Ahí está de Josías y está excelente, donde a muchos están con los dos pactos, pues. Pero eso ahí lo pueden ver en YouTube. Entonces, podemos predicar de cualquier lado de la vida siempre y cuando sea una manifestación para el Espíritu. Amén. Entonces, todo eso de Jesús histórico, ni Pablo no lo contaba, no contaba de los 5,000 ni de la samaritana. Pablo hablaba del Cristo, ¿sí? O de Jesucristo, o de Jesús después de la cruz, que es Cristo. Él de eso hablaba, ¿sí? Nunca habló de lo que hacía Mateo, Marcos, Pedro o Jesús en aquellos tiempos, los milagros. De eso no hablaba Pablo, ¿sí? Entonces, nosotros ahora las escrituras, las de Jesucristo, es más dinámico, ¿sí? Hoy Jesucristo es dinámico, hoy es diferente Jesús. Jesucristo es diferente en este tiempo. Antes, el que nos enseñaban era un Jesús estático, un Jesús que hacía milagros en aquel tiempo, y eso es lo que aprendíamos, ¿sí? Hoy nuestro Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor es dinámico, ¿sí? Empieza aquí, ¿sí?
Empieza aquí con nosotros, empieza y empezamos a manifestar porque es dinámico, es un Dios vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. A Pablo le interesaba más el Cristo eterno, el glorioso, el de ahora. Él mora en nosotros individualmente, pero también mora colectivamente. Él nos enseña cada vez más cómo caminar y cómo hacer su propósito aquí. Nos enseñaba también la semana pasada de la edificación, ¿sí? Y en ese momento yo recordaba un anuncio que dieron en la televisión y decía que había una persona que venía de Estados Unidos y llegó ahí a Torreón, ahí por Coahuila, bueno, en Coahuila, Torreón, y, y era un arquitecto, también ingeniero y constructor. La persona se llamaba Federico Wolf, y, y resulta que él hace un plano de lo que es el primer plano, cuando empiezan las ciudades, pues ya que es el centro o la catedral, y después empiezan las calles, las casas. Entonces él hace un plano, ¿sí?, para su casa, y hace un plano para el primer plano de la ciudad, las primeras calles. Pero si era grande ese plano, entonces se lo da, se tuvo que retirar o se los dejó ahí, y ellos empezaron a leer ese plano, ¿sí? La importancia de trazar bien la palabra, de saber edificar, ¿sí? Entonces, aquí esta persona deja los planos y todo el mundo le entiende mal a los planos, porque él, como era de Estados Unidos, y lo que a él le habían enseñado eran varas castellanas, que más o menos era de 0.82 centímetros, y ellos pensaron que era 1 metro. Entonces, en vez de que él puso una vara castellana, los constructores lo vieron como 1 metro. Entonces, en vez de ser de 10 metros, vamos a hacer un ejemplo, de 10 metros la calle, pues fue de 12 metros, por no saber leer o lo que quiso decir este arquitecto, ¿sí? Muchas veces, cuando leemos la palabra, lo vemos como nosotros lo entendemos, ¿sí? Y no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a trazar bien la palabra de Dios. Entonces, esta persona ya si van a Torreón, no puedo decir en cámara, pero sí, a mí la verdad no me gusta Torreón. Lo paso así nomás de ladito cuando voy allá a Chihuahua. Pero las calles son muy grandes. En el primer plano, las calles son demasiado grandes. Yo creo es de las ciudades que tiene esas calles muy grandes. Las del primer plano, ya las otras pues ya las hacen nuevas, ¿verdad? Pero esas son muy grandes. ¿Por qué? Porque los constructores se equivocaron. Entonces nosotros tenemos que leer bien porque no nos podemos equivocar, ¿sí? Debemos de poner más atención a la palabra. Imagínense un carpintero y un doctor. El carpintero, el error lo tapa con arcilla y el doctor lo tapa con tierra. ¿Okay? No nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar porque entonces pasa lo que ha estado pasando durante 2000 años. Eso es lo que está pasando. Hoy hemos retomado, hoy hemos empezado a ver lo que es la palabra de Dios y cómo debe ser trazada. Amén. Yo recuerdo que a mí me decían, y venía contando ayer, a mí me decían religioso porque era puntual. Pero es que hay que ser puntual. No, es que eres un religioso. Y es que yo decía, pero es que hay que ser puntual. No, es que eres un religioso. Bueno, pues ya no digo nada, que lleguen a la hora que quieran, yo sigo llegando puntual. ¿Sí? Ya después de 4 años, cuando estaba en otra iglesia, resulta que el ser puntual era de Dios. Le digo, entonces no entiendo, o sea, ¿era religioso o no era religioso? Entonces, son cositas que tenemos que aprender. Cristo no es impuntual. Y si tú tienes a Cristo, no puedes ser impuntual. No puedes ser desobediente. ¿Sí? No podemos pasar los semáforos en rojo, aunque no haya carros. No podemos desobedecer a lo mejor órdenes de nuestro jefe porque somos hijos de Dios y somos obedientes. ¿Sí? Entonces, son cositas que tenemos que ir aprendiendo. Y por eso en Colosenses 2, del 8 al 10, leemos precisamente esto. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano
y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿En dónde? En un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión de Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Estamos completos, ¿sí? El Cristo habita en plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y así es como lo había dicho en los evangelios, que iba a estar con nosotros. Por eso te dice, o se dice en la palabra de Dios, dice, es que les conviene que me vaya. Sí, porque cuando Él resucita, que dice la Biblia, da algunas enseñanzas donde Él se le teletransporta, porque estaba en un cuerpo glorificado y iba para allá y luego se le aparecía a otros y luego se les aparece, pero era en un cuerpo glorificado y por eso decía, conviene que yo me vaya, porque si no, si Él no se hubiera ido, pues estuviera ahorita en esta congregación y mañana en otra congregación y después en otra congregación y no, entonces en cuanto Él se va, puede estar en cada cuerpo humano que le acepta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en las congregaciones nos enseñaban las doctrinas, ¿sí? En el transcurso de los años, todos los que tengan más tiempo se van a dar cuenta que empezaban y como decía ahorita, Zaqueo, la Samaritana, Jonás, Moisés, Noé y todas esas historias, nos las iban enseñando y iban enseñándonos las doctrinas. Entonces, los que tenían 10 años en la iglesia, ya no les enseñaban no más que eso. Y los que empezábamos, llegábamos a un momento en que sabíamos lo mismo. Porque era un Jesucristo, o un Jesús más que nada, estático. ¿Sí? No había más. ¿Sí? Entonces, como Dios ahora es dinámico, bueno, siempre ha sido dinámico, nada más que se expresa diferente, hoy hemos aprendido más cosas. Hoy debemos aprender cómo nos debemos de comportar en la sociedad, en la iglesia y en todos lados. Entonces, ahora el Cristo es quien cambia y el Espíritu de Dios es quien convence. La letra en sí no va a cambiar las vidas, ¿sí? Entonces, nosotros anteriormente éramos maestros, no sé quiénes fueron maestros de escuela dominical o que hacían ¿cómo se llama? Pues sí, materias que les daban, no sé, Génesis 1, Génesis 2, no sé, ¿verdad? Una materia. Entonces, y lo replicabas, ¿por qué? Porque eso te enseñaban durante mucho tiempo y te hacías maestro. Pero ahora tenemos que, ahora sí como dicen, pegarle al bug, leer la Biblia, ¿sí? Y ver qué el Espíritu Santo nos está diciendo. Y cuando nos predican aquí, no ver al expositor, sino lo que se expone. Y ver qué Dios nos quiere hablar en esta hora. Amén. Fíjense que cuando nosotros somos salvos, se nos es quitado un velo, ¿sí? No lo han dicho. Y sí, empezamos a ver qué onda. Y empezamos a querer más de iglesia, más de Cristo, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque se nos es quitado un velo. Pero resulta que cuando llegamos a una congregación, nos van poniendo un velo sobre otro velo, sobre otro velo. Y resulta que cuando ya tenemos más tiempo, ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Ya nos dicen lo que tenemos que hacer y nos vamos para allá y nos vamos para acá y empiezan a ponernos un velo. Ya cuando menos pensamos, ya estamos inmersos en una doctrina, ¿sí? Que, vamos, que nos van enseñando allá afuera, ¿vale? Y entonces, y ahorita que tocaban precisamente la alabanza, ¿sí? Quítame el velo, así dice la canción, quítame el velo, porque Cristo te lo quita en el momento que aceptases a Cristo, pero después te lo van poniendo, y luego ya andamos como ¿cómo se llamaba? O José Feliciano ahí. No sabemos ni qué onda. Y luego cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Dios, yo quiero verte. Y lo cantamos y lo cantamos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni qué vamos a hacer. Nada más cumplimos con algo. Cuando nuestros ojos deben de estar bien abiertos. Bien abiertos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El alma
Ujú. La causa de nuestra falta de crecimiento en la iglesia es que se va cosiendo, como les digo, se va cosiendo un velo, luego el otro velo y luego el otro velo. Y así sucesivamente estamos haciendo las cosas que nos van enseñando. Bien o mal, no lo sé porque eso es lo que nos están enseñando. Y ahí estamos, ahí estamos. Hoy que nos enseñan, bien nos dice el pastor, hay que ir a la Biblia y es ver qué es lo que nos enseña también a nosotros. Lo que se predica, hay que volver a buscarlo, cómo es que lo tenemos que entender nosotros. Amén. Cumplir leyes y doctrinas no tiene sentido, de modo que no podemos producir crecimiento. Esta es la razón por la que hay tantas divisiones, donde, no comparto, no comparto, abro otra iglesia de aquel lado. Y luego, no comparto esto, abro otra iglesia. No comparto, y ahí salen los testigos de Jehová. No comparto, y ahí salen los mormones. Porque ahí salieron los mormones y los testigos de Jehová, de iglesias cristianas, de hijos de cristianos que no compartían esas cosas. Mejor hablo una iglesia, me escribo mi libro y ya. ¿Sí? Hay un chorro de iglesias, muchas, porque no compartieron algo. En vez de llegar y decir, ¿sabes qué? No comparto esto, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y podemos seguir adelante. Decía en una ocasión, le decía a una persona que, por ejemplo, si llega a ver, no es comercial ni mucho menos, pero llegan Miel San Marcos, Marcos Witt, un predicador, otro predicador nacional, de esos que llenan muchos estadios. Entras y a todo el mundo saludas, Hola, ¿cómo estás? Bendecido, Dios te bendiga, o esto. Y están, pero, ¿a poco eres cristiano cuando estás en el trabajo? Sí, ya tengo como 10, 12 años. Pues yo también. Y no se conocían, pero se conocieron en un estadio. Pero como tú eres de otra denominación, no te hablo. O sea, si somos hijos de Dios, somos de una misma iglesia, de un mismo cuerpo. Pero allá sí, los 5,000, los 10,000, los 20,000, allá sí nos salvamos. Pero ya, si estás aquí enseguida, no te hablo porque vas a la iglesia de Jorge Inesta. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Somos un mismo cuerpo. Exacto. No hay denominación, es Cristo. Es la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Son nuestros hermanos? Sí, aquellos también son nuestros hermanos. No sé por qué no te hablan. No sé por qué no te hablan. Y fíjense que, o sea, a nivel nacional, pero, o sea, internacional, vaya. Y sí, a mí me decían, y así la persona me decía, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y yo decía, órale, pero yo tenía velo también. Decía, sí, cierto. Pero pues, por algo estoy aquí, ¿verdad? Porque no era imitable, ¿sí? Porque todos tenemos errores. Todos, hasta los pastores tienen errores. Si tú has visto a un pastor que tiene error, es humano, no pasa nada. Es igual que nosotros, ¿sí? Entonces, esta persona decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo decía, sí, cierto. Pero después me di cuenta que no era imitable porque me había hecho una expectativa muy grande de él. Y no, o sea, me doy cuenta que todos tenemos errores, ¿sí? Entonces, no era imitable porque Cristo es el único que hay que imitar a Cristo. Amén. Sí nos dan señales nuestros pastores, sí nos dan señales de que así es como se tiene que vivir y pues vamos siguiendo. Eso no pasa nada. Gloria a Dios. Por eso deberíamos entender, como les digo, las escrituras y Pablo nos escribe y nos vamos otra vez igual donde mismo a 2 Corintios 3, pero ahora nos vamos a ir desde el 3, del 3 al 6, ahí mismo. Y fíjense lo que comenta en el 3, dice, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo expandidas por nosotros. Nosotros somos cartas, dice Pablo, somos cartas abiertas, leídas por las personas de allá afuera. Entonces dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo. O sea, Cristo nos ha puesto su palabra en el corazón, en nuestra mente. Sí, eso es lo que dice, si no me equivoco, y me corrigen, Jeremías 31, 33. ¿Sí? Es una profecía la cual ya está cumplida en ti y en mí.
y somos cartas manifiestas, perdón, ¿sí? Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expandidas por nosotros. Nosotros llevamos esa carta escrita de Cristo en nosotros. Y luego dice, escrita no de tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No somos nosotros, es Dios en nosotros. No somos nosotros quienes somos los inteligentes. Somos sabios porque tenemos a Cristo y Cristo es sabio. La sabiduría. Entonces está en nosotros. ¿Sí? Esa sabiduría está en nosotros, o sea, nomás es cuestión de ocuparla. Ahí está. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Sí? Podemos aprendernos la palabra de Dios al revés y al derecho. Eso no nos hace ministros competentes. Lo que nos hace ministros competentes, aparte de tener a Cristo, es manifestar a Cristo afuera. ¿Sí? Aquí venimos a retomar esa fuerza para irnos adelante. Entonces, somos ministros competentes de un nuevo pacto por el Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchos pensábamos que el Antiguo Testamento era el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto. Y así nos íbamos. ¿Sí? Como gordo en tobogán. Vámonos. Este es el Nuevo Pacto, este es el Nuevo Testamento, esto es lo que nos... Esto vamos y eso enseñábamos. El Antiguo Pacto es letra. El Nuevo Pacto es el Espíritu. ¿Sí? Si nosotros conocemos a Dios, a Cristo, con la palabra, vamos en buen camino. Si solamente conocemos la palabra, no hay un defecto, no hay un efecto en nosotros, porque la palabra no se lee sin el Espíritu. ¿Sí? Como les decía ahorita, el alma nunca va a buscar eso, el alma nunca va a querer hacer eso. El Espíritu es el que lo va a querer hacer. ¿Sí? Por eso es que tenemos un espíritu. Aún aquellas personas que no conocen a Cristo tienen un espíritu. ¿Sí? Por eso andan buscando a quien adorar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el espíritu está vivificado, aunque esté muerto allá afuera. Bueno, su espíritu que no conoce a Dios. Amén. El nuevo pacto no es una ley, sino que es un espíritu. Y Pablo lo explica en 2 Corintios 3:17 y nos dice, ahora bien, el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ahí es donde nosotros somos libres. El nuevo pacto es un acuerdo que Dios hizo de venir y de vivir dentro de nosotros personalmente para cumplir su voluntad, la voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí? No es que seamos nosotros unas personas que somos inteligentes, tenemos un buen trabajo, hacemos... No, o sea, somos los que tenemos que hacer su voluntad. Ya el hecho que haya sido un ganador de millones y millones, ya eso te hace una persona cristiana, bueno, hija de Dios, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Decía mi hija hace años, no recuerdo, tenía 2 años más o menos, y decía que ella estaba muy a gusto allá con el Señor. Decía, yo me estaba columpiando, me estaba resbalando muy a gusto allá en el Señor, y de repente llegué aquí. Y pues una niña de 2 años, ¿por qué dice eso? Ya ahorita ya ella no se acuerda que lo dijo, pero su mamá sí. Entonces dice, no, yo estaba y ya, o sea, te escogió y te mandó para acá. Y aquí estás. ¿Sí? Gloria a Dios. Podemos leer el Nuevo Testamento o el Antiguo y vivir según está escrito y tratar de copiarlo tal y como va. Esto nos convierte en una religión más, como les decía ahorita, en una religión igual a las demás, a las otras. El nuevo pacto no es una religión, es la iglesia.
El nuevo pacto es Cristo. El nuevo pacto es el Espíritu. En nuestro interior es la ley por la cual vivimos y su vida se reproduce en nosotros. Hemos sido unidos a Él, hechos un espíritu con Él. Y 1 Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Y nosotros somos uno con el Espíritu. Nosotros tenemos que vivir en Espíritu. Nos han enseñado, ¿sí? Como decían, ahorita hago el tiradero y ya después que el pastor lo levante, ¿verdad? Ya después que él diga, no se crean. Nosotros tenemos que vivir en espíritu, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el metro. Ya no existe lo secular y lo espiritual. Ya lo hemos entendido. Nosotros somos espirituales y así es como tenemos que vivir. Ay, no, ahora no. Ay, ahora sí. Ay, hoy no quiero. No, somos hijos de Dios y vivimos en el espíritu. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Entonces eso es espiritual. Si tú lo haces por ti, para tu casa, para tu familia, bueno. Pero todo se tiene que hacer como para Dios. Aún los hijos, aún los esposos, aún en la iglesia, todo se tiene que hacer como para el Señor. Amén. El antiguo pacto se describe como un ministerio de muerte, aunque glorioso, pero de muerte. Perdón, aunque gloria, es un espíritu, perdón, un ministerio de muerte y Pablo lo llama ministerio de condenación. Y leemos después de ahí el 2 Corintios 3:13 al 17 y nos dice, y no somos como Moisés que poníamos un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando a alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado, como les comentaba ahorita. Cuando uno llega a Cristo, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, el velo es quitado y después se va poniendo cuando uno se va enfrascando a lo mejor en corrientes que no son buenas, en doctrinas que a lo mejor no son buenas, y ahí es donde el velo se va poniendo. Amén. Gloria a Dios. Y así es, y así hacía yo cuando leíamos los libros esos que les comentaba. Teníamos un velo porque nada más hacíamos la lectura, volvíamos a leer, nos juntábamos un martes. Muchas veces alimentamos al alma porque decías, por ejemplo, algo de que les gusta, que se convirtieron, por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno. Qué bueno que no los mató. Porque estábamos alimentando al alma, ¿sí? Ay, qué bueno que le dio de comer. O qué bueno que salvó, que resucitó a la hija de Jairo, o a Lázaro. Ay, qué suave. Y hasta nuestro corazón latía. Que era bonito, ¿sí? Pero cuando David manda al esposo de Betsabé, ¿sí? Betsabé, lo manda allá al frente y lo matan. Qué malo es Dios. Qué malo es Dios. Se murió el hijo de David. Precisamente por eso, qué malo es Dios. Y todo el mundo diagnosticaba con el alma.
porque eso era lo que hacíamos. Y el alma, suave. Porque ves las historias de la Biblia con el alma y se te hacen bonitas, se te hacen feas, pero ya cuando lo lees con el espíritu es otra situación. Entonces le damos de alimento al alma, cuando el espíritu tuyo es el que alimenta el alma. Y aquí nosotros estamos oyendo, porque son nuestros sentidos, ¿sí? Y se está alimentando el alma, pero para crecer en Cristo. ¿Ven? Porque volvemos a decir, el espíritu es perfecto. Gloria a Dios. El espíritu está vivificado pero parece un bebé. Cuando nosotros no lo alimentamos, el espíritu ya vivificó, ya está bien, ya está ahí, listo para aprender, pero no lo alimentamos. No venimos a la iglesia, no leemos la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? El espíritu pues no puede con la fuerza del alma. El alma está ahora sí que bien podrida. Pero cuando el espíritu de nosotros empieza a decirle al alma, así se hacen las cosas. Y decíamos en la mañana, me parece que decíamos, cuando uno está, el alma está bien contenta porque no ha recibido a Cristo y vamos para allá y vamos para acá y una Coca-Cola, ¿verdad? Van a pensar otra cosa. Entonces, bien contenta el alma para todos lados. Pero cuando recibes a Cristo, dice el alma, acaba de llegar el dueño. Acaba de llegar el dueño y ahora nos tenemos que acatar al dueño, al espíritu. Pero como el alma es fuerte y puede hacer muchas cosas, el espíritu está calmado. ¿Cómo le voy a hacer? Pues no sé, pues apenas estoy aprendiendo, por eso tenemos que leer, por eso tenemos que venir a la iglesia, por eso tenemos que edificarnos para decirle al alma, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está incorrecto. No debes de odiar, no debes de transar, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello porque está mal. Y al alma pues la tienes que sujetar al espíritu. Pero mientras no entendamos, pues no lo vamos a poder hacer. ¿Y qué va a pasar? Sentimientos de frustración, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de condenación. Y el alma pues ahí va a estar. Y el espíritu, si no tiene esa fuerza, no la va a poder gestionar, no la va a poder administrar. ¿Por qué? Porque va a querer hacer lo que ella quiere. Pero cuando nosotros al espíritu lo alimentamos, el alma se tiene que someter, ¿sí o sí? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El hecho de esto es que, como les digo, el velo ya se cayó por completo. Seguimos dándole entrada al nuevo pacto, al antiguo pacto donde la letra mata y no nos deja fluir lo que tenemos que aprender. En Cristo, en nuestros corazones, hoy estamos aquí y no es por falta de enseñanza, como decíamos al principio. Ya no es falta de enseñanza, porque hemos sido bien enseñados, ¿sí? No encontré la otra palabra, pero sí hemos sido bien enseñados, bien edificados. Ahí ya nada más sería cuestión de que tú te edifiques con lo que se está predicando en esta iglesia, con los edificadores, sí, con el apóstol. Amén. Hoy tenemos que vivir en el presente. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, es que me recuerdo en 1990 cuando vino la unción sobre la iglesia y sanó a tal o a cual persona, y en eso nos quedamos en 1900, ¿qué huele? Y no vivimos el hoy, el presente, lo que Dios nos está diciendo hoy precisamente. Nos quedamos con aquellas cosas, nos quedamos con que en aquel tiempo estaba esto, en aquel tiempo me recuerdo que éramos 300,000 o 100,000, y en eso nos quedamos. Y ahora somos, no sé, 100, 200, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? No, hoy es cuando tenemos que empezar a ver las cosas de diferente manera. Amén. Decimos, es que la selección de México es un fracaso. No, pero recuerda que la sub-17 fue campeona, pero hace mucho tiempo, ¿sí? Imagínense que nosotros digamos, no, es que el Cruz Azul, pues sí, pero hace mucho tiempo. Ya pasaron 3 años, o sea, ya queremos otro campeonato. No podemos vivir de eso.
Nosotros somos actuales, nosotros somos del presente y del futuro. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir una vida del presente, ya no conformarnos con lo del pasado. Ay, es que en aquel tiempo recuerdo cuando pasaba. No, ya nosotros tenemos que vivir el hoy. ¿Sí? El hoy, que Dios nos hable lo que Dios nos habla hoy. Por ejemplo, recuerdo que estaba, posteaba o subía algo al Facebook, sube mucho el pastor Jorge, y cuando lo estás leyendo, oigo la voz de Jorge. Sí se oye, no sé por qué, pero estoy leyendo yo, así nada más, y estoy escuchando. Y ahora me suscribí o me hice amigo de Kenneth, y subió algo y yo lo estaba leyendo y hasta lo español aquí y decía yo, y le decía a Luisa, ¿es cierto? Sí, dice, sí es cierto, porque lees y le das la voz de la persona que lo escribió. Lo escribió Jorge, lo escribió fulano, sultano, Kenneth, y le das esa voz y tú dices, entonces así es la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es esa voz que te está hablando a ti? ¿Cómo la oyes? ¿Cómo la escuchas tú en tu oído? ¿Sí? Ya conoces al pastor Jorge, a quien sea o a tu hijo, o a tu esposa, y lees algo que te dejó tu esposa. Lavas los trastes, barres, trapeas, y oyes aquí la voz. Y si no lo haces, ya verás, ¿no? No, te quiero mucho, te amo. Y escuchas la voz de tu esposa, ok, sí, está bien, va. O de tu hijo, oye mamá, mira, me pidieron tanto dinero para comprar esto y esto de la escuela. Y oyes la voz de tu hijo. Entonces, ¿por qué? Pero sí es cierto. No sé si les pasa a usted o nada más yo soy loco. Bueno, pues si nada más soy yo, pues qué. Pero sí, en esta semana precisamente lo escuché. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de, se llama Juan Carlos Ortiz. No lo conozco. No sé quién es. O sea, ahí está su foto, no he oído su prédica, no más sé que es un libro. ¿Sí? Y yo lo leo y me oigo mi voz, porque no lo conozco, no sé cómo habla él. No sé cómo habla, no sé si es español, argentino, mexicano, no sé. Pero entonces, como no lo conozco, entonces oigo mi voz. Entonces, ahora hay que oír la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces, hoy que seamos hijos en la eternidad, abramos y rompamos todo velo que está hoy en nuestros ojos espirituales. Enseñemos al alma que no hay nada mejor que ser enseñada por el Espíritu. Y renuévense día a día para que sea edificada y podamos manifestar a Cristo todos los días en todos los lugares que nosotros vayamos. Amén. Así de sencillo, así de fácil. Gloria a Dios, pues damos la gloria, la honra y con esto yo cierro. Hoy es temprano, pero pues eso es lo que Dios me dio a ustedes. Espero haberlo dejado bien en sus corazones y que haya sido entendible, que me haya podido explicar a sus vidas. Amén. Amén.